Saludos, televidentes de Tebujat. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. En los jardines sin nombre, un místico amanece tendido por las hojas del pasado, la memoria rasguñada por los gritos de la soledad, la naturaleza devorando el sueño imposible, la ilusión perdida entre lágrimas de sangre y la máscara deconstruida por los poetas del pasado, siglos fracasados y paraísos conquistados por lobos con piel de oveja, perdido en un mundo de laberintos sin conciencia, amargo purgatorio de espinas que rozan el árbol del nim. El camino es largo y duro, pero a pesar de todo, el poeta místico esculpe la persistencia entre los cálidos abrazos del crepúsculo y desnuda el pétalo de sus poemas para cambiar el mundo. En este capítulo presentamos a uno de los grandes ensayistas y poetas latinoamericanos de todos los tiempos, un escritor esculpido por la imaginación del cambio y la transparencia, llamado Octavio Paz. Los dioses de la literatura han dejado al mundo a un portador de la razón y la transparencia, un poeta esculpido por las murallas rasguñadas y el calor del infierno, un pensador y filósofo que nos dejó una vasta obra para la humanidad. Hoy, en Mini Biografías, presentamos al hombre que nos ayudó a caminar con la voz de la verdad, un caminante de letras abiertas a la observación humana llamado Octavio Paz. Nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, entonces un poblado cercano a la Ciudad de México. El pequeño letrado creció durante la dictadura militar de Victoriano Huerta. Su padre, Octavio Paz Solórzano, perteneció al ejército zapatista junto con Antonio Díaz Soto y Gama. Su madre, Josefina Lozano, era de origen andaluz. En 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. En junio de ese mismo año, contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro y abandonó sus estudios académicos para realizar, junto a su esposa, un viaje a Europa que sería fundamental en toda su trayectoria vital e intelectual. En París, tomó contacto, entre otros, con César Vallejo y Pablo Neruda, y fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Hasta finales de septiembre de 1937, permaneció en España, donde conoció personalmente a Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Antonio Machado y a destacados poetas de la generación del 27, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre. Después de ingresar en el servicio exterior mexicano, en la capital francesa comenzó su alejamiento del marxismo y el existencialismo para acercarse a un socialismo utópico y sobre todo al surrealismo de André Breton. De nuevo en México, fundó en 1955 el grupo poético y teatral Poesía en Voz Alta, y posteriormente inició sus colaboraciones en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En las publicaciones de esta época, defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo. En la década de los 60, volvió al servicio exterior, siendo destinado como funcionario de la Embajada Mexicana en París. Y más tarde, en la de la India, en este último país, conoció a Marie José Tramini, con la que se casó en 1964. En 1966, editó con José Emilio Pacheco y Homero Aridgis la antología Poesía en Movimiento. Cerró su actividad diplomática en 1968, cuando renunció como protesta contra la matanza de Tlatelolco impartida por el opresivo gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Dentro de sus grandes obras se encuentran Piedra de Sol, Libertad bajo palabra, Ladera Este, El laberinto de la soledad, Postdata, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, La llama doble y Vislumbre de la India. También ha ganado premios como el Premio Javier Villaurrutia, Premio Jerusalén, Premio Cervantes, Premio Nobel de Literatura y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993. Pero todo terminó un 19 de abril de 1998 a causa de un cáncer de huesos. Octavio Paz fue ante todo un hombre en busca de palabras, donde las raíces del lenguaje se siembran en las tinieblas y el corazón de su narrativa se funde en la dimensión poética. Un escultor de la palabra que abrió nuevos caminos literarios bajo su enorme influencia en toda América Latina y del mundo. Octavio Paz cambió la manera de ver al mundo con sus ensayos y poemas, refrescando en la mente de los jóvenes la oportunidad para esculpir en el tiempo el calor de la soledad y el ruido de la furia. Nuestro Nobel de Literatura descendió en las nubes de Platón y recorrió los infinitos caminos de André Breton y tendió la conciencia de Eliot y dejó nutrido y abierto las capas místicas de Antonio Machado. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las siguientes cápsulas del día, en donde usted disfrutará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos nos lleva a una entrevista mística y espiritual. Las reflexiones de nuestro autor nos llevarán por la senda de la compasión y la introspección. Cada una de sus páginas están entrelazadas por el pasado y el presente y juegan un papel importante en nuestras vidas. Vamos a escucharlo. La imaginación parió sus crías en las gallardas poesías del alba. Sus pétalos de arco iris apagan los sufrimientos de la soledad. Sus hojas despliegan conciencias humanas al cambio. Su corazón aniquila los infiernos del pasado. La historia transpira su puerta literaria a la pandemia. Y con el manto de sus reflexiones filosóficas escribiremos el futuro. Con ustedes presentamos a Erasmo Marín Villegas. Nació el 25 de noviembre en Poza Rica, Veracruz, y cuenta con una trayectoria de 35 años en el ejercicio periodístico en Tabasco, desempeñándose como editor, articulista, coordinador editorial, productor de radio, así también impartiendo cátedra desde hace 24 años en la licenciatura en comunicación en la UJAT. Actualmente colabora en Diario Presente, Ventana Sur y el portal XEBA Radio. Es presidente de la Academia de Comunicación de la División Académica de Educación y Artes, jurado del Premio Nacional de Periodismo, coordinador del portal Noticias a la Octava y productor del programa de radio, Punto Clave, que se transmite en Radio UJAT. Y hoy vamos a presentar su libro Lo que nos tocó vivir, filosofía, pandemia y globalización. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esta entrevista. Ok, pues muchas gracias, Natalia, por la invitación y sobre todo es un gusto estar en el programa El Color de la Literatura. Aquí estamos para un poco hablar del libro, ¿no? Claro, maestro. Para entrar en el tema, me gustaría preguntarle acerca de su libro. Dentro de su libro aborda muchas temáticas políticas, filosóficas y globales. ¿Qué punto clave lo incitó a manejar varios temas en su libro? Bueno, yo creo que este libro, los libros de lo que nos tocó vivir, pues representó para mí estar en pandemia, como todos los ciudadanos estábamos en nuestros hogares, ¿no? Entonces yo, en lugar de caer en la parte de la infodemia, ¿no?, que eran las noticias falsas de la pandemia, yo dije, bueno, voy a
intentar escribir algo del momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya me di a la tarea de hacer lecturas, ¿no? de filosofía, poesía, economía, política, ¿no? Para un poco tener el contexto, ¿no? Y una vez que ya tenía yo la lectura, dije, bueno, ¿cómo voy a transmitir estos conocimientos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a trabajar los ensayos periodísticos, que finalmente los ensayos periodísticos es algo que le da al periodista la libertad de escribir de diversos temas, ¿no? Entonces, una vez ya que tenía yo el contexto con la lectura, dije, ahora sí vamos a tratar de explicar cuál es el momento en que está viviendo el mundo, ¿no? Entonces ahí las cosas que fuimos descubriendo era cómo el mundo se estaba, en lo colectivo se estaba debilitando, ¿no? La parte de la solidaridad, el respeto, y se estaba fortaleciendo el individualismo, ¿no? Entonces ahí esa fue la parte que me interesó y efectivamente al final tuvimos razón porque en ese sentido los que eran millonarios se volvieron más millonarios, ¿no? Que sería la parte del individualismo, y los que son más pobres se volvieron más pobres, ¿no? ¿Y por qué se volvieron más pobres? Bueno, y además era una población que vimos que la pandemia nos agarró a la población más necesitada, pues con problemas de salud, físico, mental y espiritual, ¿no? Y entonces ahí es donde decimos, bueno, que esas fueron las consecuencias de la pandemia, pero era algo que ya veníamos trayendo, o sea, no fue necesariamente la pandemia, sino que era algo que veníamos trayendo. El propio Sabater, Fernando Sabater decía, ¿no? La pandemia nos hizo recordar lo vulnerable que es la sociedad, más allá de su inteligencia e ingenio, ¿no? Si nosotros ya nos creíamos superhombres, pues ya finalmente la pandemia nos dijo que no, que habíamos que tomar respiración y pensar qué tipo de sociedad queremos a futuro, ¿no? Claro, nos mostró, como bien dice usted, lo vulnerable. Lo vulnerable. En su libro aborda la sociedad, principalmente hacia los jóvenes de esta nueva generación. ¿Qué piensa acerca del futuro? Bueno, por ejemplo, el filósofo Chung Han, que también ya lo menciona en el libro, él nos decía, ¿no? que la pandemia también nos convirtió en personas que vivíamos en la soledad. ¿Y por qué en la soledad? Dice, bueno, porque finalmente nosotros no podíamos saludar a nadie porque podíamos contagiarlos o que nos contagiaban. Nos fuimos alejando de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, y nos fuimos finalmente estando en nuestras recámaras o en el lugar donde estábamos confinados, ahí nos quedamos solos, ¿no? Y sin embargo, el error fue que finalmente logramos la extensión de nuestra mano. ¿Y cuál fue la extensión de nuestra mano? El celular, ¿no? El celular representó a nuestro acompañante, y eso fue muy grave, ¿no? Porque ese acompañante lo que traía era información efímera, información muchas veces falsa, información que el miedo antes estaba fuera de nuestra casa, ¿no? Nosotros cerramos la puerta y nos sentíamos seguros, ¿no? Pero ahora con la infodemia nosotros metimos el miedo a nuestros hogares, ¿no? Porque estábamos consumiendo información falsa, y eso nos daba más miedo de salir a la calle, ¿no? Porque no sabíamos en qué momento podíamos ser contagiados o contagiar a alguien, ¿no? Entonces, ese es el temor que llegó a nuestra casa. Y sobre todo, ¿cómo lo buscamos solucionarlo? Bueno, nos hicimos adictos a las series, ¿no? Netflix, todas las películas que presentaban, ¿no? También Disney, ¿no? Todas las Amazon, esos eran como fuéramos consumidores de esa parte, ¿no? Nos volvimos más consumidores Ajá, de ciertas cosas y de muchas cosas. Exacto, vivíamos la soledad y estábamos acompañados supuestamente de aparatos, ¿no? Acompañados de la tecnología. De la tecnología. Otro tema importante en su libro son las dictaduras, principalmente hablando de dictadores latinoamericanos como Pinochet, Jorge Videla y entre otros. ¿Cuál es su postura actual con respecto a la democracia en Latinoamérica? Bueno, yo creo que ahora sí, México, en este caso Latinoamérica, pues la tiene muy difícil, ¿no? Porque ahora con el triunfo de Donald Trump, que finalmente todo indica que ganó gracias a la información mediática, ¿no? Su triunfo se debió a la información mediática. Entonces es que aunque nosotros si lo vemos de manera razonable y de manera que lo que más le conviene a la sociedad, era un candidato que no convenía que ganara, ¿no? Sin embargo,
se impuso a los otros candidatos a base de dinero y de la información que estaba en las redes sociales. Pero eso se está reproduciendo. Acuérdense que Jair Bolsonaro ganó en Brasil con las mismas circunstancias, Javier Milei ahora también gobierna en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, en El Salvador también está Nayib Bukele, o sea, están gobernando lo que le llaman ahora la derecha, los conservadores, el neoliberalismo, que solamente van a favorecer a las personas que tienen, a los capitalistas, a los que tienen bancos, los que tienen industria, ¿no? Y no se van a fijar por las poblaciones pobres, ¿no? Seguramente si se sigue así, se va aumentando el número de pobres y se va a ir, los ricos se van haciendo más millonarios, ¿no? ¿Qué otro aporte más le gustaría complementar en su libro y en dónde podemos adquirirlo? Bueno, mi recomendación es que ustedes lo lean, lo pueden adquirir de manera digital en el portal de Amazon de libros y también de manera impresa en la librería universitaria, ¿no? Es un libro, yo creo que de mucha pues, conciencia, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar la explicación de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia, también pueden entender por qué la expansión comercial de China y el pleito económico que va a venir con Estados Unidos, ¿no? Son temas fundamentales y también nos va a tomar el tiempo para reflexionar de la vida y de lo que viene, ¿no? Muchas gracias por la invitación y estamos listos para responder alguna duda que tengan. Muchas gracias, maestro Erasmo Marín, por acompañarnos en esta entrevista. Mi nombre es Natalia Ceballos y me despido no sin antes invitarlos a leer este interesante libro del cual estoy segura que les va a dejar un buen sabor de boca. Nos vemos, hasta la próxima. Estamos de regreso. Dalia Velázquez nos contará la historia de un hombre que logró una hazaña asombrosa: calcular la circunferencia de la Tierra utilizando únicamente 2 palos y la geometría. Vamos a escucharla. Hoy en Tot Curiosidades vamos a conocer la historia de un brillante matemático, geógrafo y astrónomo griego que logró una hazaña asombrosa: calcular la circunferencia de la Tierra utilizando únicamente 2 palos y la geometría. Otro dato muy interesante de Eratóstenes: estableció el primer meridiano, un punto de referencia para la medición de la longitud geográfica, y también hizo los primeros cálculos de la distancia a la Luna. Su ingenioso método, basado en la observación de la sombra del Sol en diferentes latitudes, revolucionó la comprensión del mundo en la antigüedad. Yo tuve que utilizar 2 palos y también apliqué mucha geometría. Sí, claro, mucha geometría. Eso me ayudó a poder medir la sombra del Sol en 2 ciudades y comparar la longitud entre las 2 sombras. Y eso me ayudó también a medir esa distancia y así pude calcular la circunferencia de la Tierra. ¡Oh, sueño dorado! Eratóstenes de Cirene revolucionó la comprensión del mundo en la antigüedad con su ingenioso método para medir la circunferencia de la Tierra, utilizando únicamente 2 palos y la geometría. Es importante recalcar que su legado sigue inspirando a los científicos de hoy. Soy Dalia Velázquez y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Daniela Centella nos recomienda una novela cargada de realismo mágico. Su autora es una ferviente defensora de las mujeres, que pone al lector a comprender
todas las injusticias que han padecido a consecuencia de un terrible machismo. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. Tal vez temía que ese grandioso amor que había resistido tantas pruebas no pudiera sobrevivir a la más terrible de todas, la convivencia. Cita de una gran novela latinoamericana. Hoy, en recomendaciones, presentamos La Casa de los Espíritus. Publicada en 1982, esta novela aborda a la familia Trueba desde los inicios del siglo XX hasta la década de los 70. Bella Rosa está comprometida con el opresor Esteban Trueba, pero ella muere envenenada y, frustrado por la pérdida, decide ir a las Tres Marías, convirtiéndose en el más rico terrateniente de ese lugar, y se casa con Clara, hermana de Bella Rosa, una mujer sobrenatural. La familia crece con sus conflictos internos y externos. ¿Lograrán construir un final feliz y acabar con sus tragedias? ¿Qué intentó decir la autora y qué me aportó el libro? Isabel aborda temas como el amor, la política, la muerte y lo sobrenatural, con personajes disfuncionales y escenarios distópicos. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque es una novela que destapa los rasguños de la violencia y la dictadura. Sus escenarios están esculpidos de un realismo mágico. Y me despido con una frase de su libro, El Reino del Dragón de Oro, que dice: enfrenta los obstáculos a medida que se presenten. No pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente fragmento del poema Me encanta Dios, de Jaime Sabines. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Soy Juan Villegas. Te mando un abrazo. Hasta pronto.